¿Habías escuchado hablar de GeoGebra? Si es así, ¡qué bien! Aquí te cuento más sobre esta magnífica herramienta. ¿Sabías que GeoGebra ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas? Vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y planillas y hojas de datos dinámicamente vinculadas. ¿Te gustaría saber más sobre esta herramienta? Veamos. ¿Qué es GeoGebra? GeoGebra es un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos, de análisis y de organización en hojas de cálculo. GeoGebra, con su libre agilidad de uso, congrega una comunidad vital y en crecimiento. En todo el mundo, millones de entusiastas lo adoptan y comparten diseños y aplicaciones de GeoGebra. Dinamizan el estudio, armonizando lo experimental y lo conceptual para experimentar una organización didáctica y disciplinaria que cruza matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología. La comunidad que congrega lo extiende como recurso mundial, potente e innovador para la cuestión clave y clásica de la enseñanza y el aprendizaje. Datos interesantes. Es una potente herramienta en armonía con una interfaz intuitiva y ágil. Es una herramienta de autoría para crear recursos de aprendizaje interactivos como páginas web. Es una herramienta políglota porque está disponible en cada idioma requerido por los millones de usuarios del mundo. Es un programa de licencia abierta. Esto significa que no necesitas pagar nada para utilizar esta potente herramienta a toda capacidad. Además, es descargable tanto en tu PC como en tu celular, disponible para los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows en todas sus versiones, Apple macOS versión 10.6 en adelante, Linux, compatible con Debian, Ubuntu, Red Hat y OpenSUSE, Android dependiendo del dispositivo, y para Apple iOS desde 6.0 en adelante. GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo, así como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas, integrales y otras más. Una de las funciones principales es la de graficar líneas, círculos, puntos, triángulos, en fin, cualquier elemento geométrico. Ahora te invito a que vayas conmigo a la aplicación para que veamos cómo se utiliza a la hora de graficar vectores. Si tienes un dispositivo móvil, solamente debes de ingresar a la aplicación de descarga en tu celular para que descargues esta aplicación. Si tu dispositivo es una laptop o computadora de escritorio, ingresa a tu explorador de internet y escribe descargar GeoGebra completamente gratis. Así que veamos. Bien, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que el programa esté en el idioma español. De no ser así, vamos a los ajustes y cambiamos el idioma. Para graficar vectores en este programa, si podemos observar, es un plano cartesiano. En la parte izquierda del programa hay un recuadro que dice entrada. Nos dirigimos ahí, digitamos el nombre del vector, usaremos los ejemplos que usamos en la pizarra. El vector A seguido del signo de igual. Digitamos la letra A seguido del signo de igual y la palabra vector. En ese momento se despliegan una serie de opciones seguidas de la palabra vector. Seleccionamos vector seguida de la palabra punto, puesto que solamente tenemos las coordenadas o las componentes de este vector. Luego abrimos paréntesis, automáticamente se abrirán dos paréntesis. El primer vector es el 5,2. Pulsamos Enter y tenemos el vector automáticamente graficado en nuestro plano. Luego el vector B, seguido del signo de igual, la palabra vector, seleccionamos vector punto, abrimos los paréntesis y digitamos 3,8 que son sus componentes. Ahí podemos observar en el plano cartesiano los dos vectores. Luego, si queremos sumar o hacer diferentes operaciones con los vectores, en el caso de la suma, si queremos sumar el vector A más el vector B, en la barra de entrada escribimos A, signo de más, B,
Pulsamos Enter y vemos ahí cómo se grafica el vector que representa la suma de los vectores A más B. Las componentes varían, la componente sería ahora 8,10 y podemos observar la longitud que también varía. Si queremos hacer el producto vectorial del vector A por el vector B, simplemente escribimos A seguido de B sin escribir ningún signo. Pulsamos Enter y en la misma barra, en el mismo recuadro de la izquierda, aparecerá el escalar que resulta del producto escalar del vector A por el vector B, en este caso 31. Por último, multiplicaremos uno de los vectores por un escalar, el escalar 3. Simplemente digitamos el 3 seguido del nombre del vector, por ejemplo el vector A. Damos Enter y observamos entonces en la gráfica cómo se prolonga o crece el módulo del vector A. El programa automáticamente nombrará los vectores. Así de sencillo y así de fácil es con nuestro programa GeoGebra graficar vectores y hacer operaciones entre ellos. Espero que te haya fascinado. A continuación, daremos un paseo por el fascinante mundo de los polígonos. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles partes los componen? Seguido de esto, hablaremos de formas más detalladas acerca del menor de los polígonos, el triángulo. Para finalizar, aprenderemos cómo calcular el área y el perímetro de los cuadriláteros y de los polígonos de más de 4 lados. Los polígonos los podemos ver por doquier, en las construcciones, en diseños de tela, en artículos del hogar, en decoración de pisos y más. Los polígonos se forman con líneas, pero ¿cualquier línea forma un polígono? Las líneas se clasifican en recta, curva cerrada, curva abierta, curva con tramo recto y quebrada o poligonal. Una quebrada o poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de 3 o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. A. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de 2 segmentos. B. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, se tocan, en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios, y gono, que significa ángulo. Por tanto, un polígono es una figura de varios ángulos. Para considerar que una figura sea un polígono, esta debe cumplir que sus líneas siempre deben ser rectas y que no puede estar abierto. Ahora que ya sabemos qué es un polígono y cuáles características debe cumplir una figura para ser considerado como tal, hagamos una actividad. Vamos a describir las figuras de la siguiente imagen y luego determinaremos si son consideradas polígono o no y por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de recta consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y, por consiguiente, no es un polígono. La segunda figura contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y, por consiguiente, es un polígono. Por último, se observa una figura que está formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva, y que todos coinciden para hacer de esta una figura cerrada. Pero, a pesar de que es una figura cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen un polígono deben ser rectas, y en esta figura, uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las partes que componen un polígono. Aquí en la pizarra tenemos un cuadrilátero con las partes identificadas. Tenemos por esta parte el vértice o los vértices, tenemos también los lados, también tenemos la altura,
los ángulos, tenemos también la apotema, el centro, el radio y por último tenemos la base de este polígono. Ahora vamos a definir cada una de las partes de los polígonos que mencionamos en la pizarra. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es un polígono que tiene 3 lados. La imagen que podemos observar es un árbol de pino que tiene forma triangular. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La imagen que observamos es un cultivo que tiene forma de cuadrilátero. Pentágono es un polígono de 5 lados. Si observas la imagen, es una estrella de mar que tiene 5 lados. Hexágono es un polígono que tiene 6 lados. Si observas bien las imágenes, tenemos las celdillas de los panales de abejas que tienen forma hexagonal. También, si observas un copo de nieve, tiene la forma de un hexágono. Heptágono son polígonos que constan de 7 lados. Octágonos son polígonos que constan de 8 lados. Si observas la imagen, es una moneda de 25 pesos dominicanos que en su interior podemos observar un octágono. Eneágono es un polígono de 9 lados. Decágono es el polígono que tiene 10 lados. Un decágono es el polígono de 11 lados. Por último, dodecágono es el polígono de 12 lados. Siguiendo con el tema de las figuras geométricas planas que vimos la semana pasada, es preciso hablar más detalladamente acerca de los triángulos. ¿Recuerdan qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono, o sea, una figura geométrica plana formada por 3 lados. A su vez, estos 3 lados forman 3 ángulos entre sí. El triángulo es una de las figuras geométricas que utilizó el hombre desde la antigüedad en sus trazados, en los cálculos de las distancias inaccesibles de la astronomía, alturas de pirámides, también en los diseños de sus construcciones y de sus decoraciones. Hoy día el uso de esta figura se mantiene y se ha incrementado. Los triángulos se clasifican de 2 formas. Número 1, de acuerdo con sus ángulos, y número 2, de acuerdo con la medida de sus lados. De acuerdo con sus ángulos. Si tiene sus 3 ángulos agudos, es un triángulo acutángulo. Recuerda que los ángulos agudos miden más de 0 y menos de 90 grados. Si tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Recuerda que un ángulo recto mide 90 grados. Si tiene un ángulo obtuso, es un triángulo obtusángulo. Recuerda que un ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Ves qué fácil es diferenciar estos 3 tipos de triángulos? Veamos ahora cómo se clasifican según el tamaño de sus lados. De acuerdo con las medidas de sus lados, tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus 3 lados de la misma medida. Tenemos también el triángulo isósceles, es aquel que tiene 2 de sus lados de la misma medida. Triángulo escaleno, es aquel que tiene todos sus lados desiguales, es decir, que cada uno tiene una medida diferente.
¿Pudiste notar la diferencia entre el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno? Si no es así, repasémoslo una vez más en la pizarra. Acá tenemos un triángulo equilátero, un isósceles y un escaleno. Hemos nombrado cada uno de sus lados con las letras A, B y C minúscula. En nuestro primer caso tenemos un triángulo equilátero, por tanto, el lado A es igual al lado B y el cual es igual al lado C. Siguiendo tenemos un triángulo isósceles, en el cual su definición dice que dos de sus lados son iguales. Tenemos entonces que el lado A es igual al lado B, pero diferente al lado C. Una nota importante, el triángulo equilátero también es un triángulo isósceles, puesto que tiene dos de sus lados iguales. Por último tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que tiene todos sus lados de una medida distinta. Por ejemplo, el lado A es diferente al lado B y este es diferente al lado C. ¿Vieron qué fácil, qué sencillo es identificar cada uno de los triángulos de acuerdo con la medida de sus lados? Ahora comencemos y aprendamos acerca de los puntos y rectas notables en un triángulo. Puntos notables de un triángulo. Como el triángulo tiene tres lados y tres ángulos, debe tener tres alturas, tres medianas, tres bisectrices y tres mediatrices. Los puntos notables de los triángulos resultan de la intersección o unión de sus tres líneas. Así podemos señalar cuatro puntos notables en un triángulo. Estos son: ortocentro, es el punto donde se unen las tres alturas del triángulo. Baricentro, es el punto donde se unen las tres medianas del triángulo. Incentro, es el punto donde se unen las tres bisectrices del triángulo. Circuncentro, es el punto donde se unen las tres mediatrices del triángulo. En ocasiones puede estar dentro o fuera del triángulo. Existe un teorema conocido como el teorema fundamental de los triángulos, que dice que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos internos es igual a 180. Vamos a la pizarra para que veamos cómo aplicar este teorema en un ejercicio que tiene que ver con triángulos. Tenemos acá el triángulo ABC, donde nos dicen que el ángulo A es igual a 30 grados, el ángulo B igual a 80 grados y nos piden que determinemos el ángulo C. De acuerdo con el teorema, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Es tan sencillo como pensar: si me están dando dos de los ángulos, dos de las medidas de los ángulos, simplemente cuánto falta para llegar a 180 y ese será el valor del ángulo que ando buscando. Lo haríamos de la siguiente manera: si tengo el ángulo A, que es igual a 30 grados, vamos a sustituir, más el ángulo B, que es igual a 80 grados, más el ángulo C, que es el que desconozco, ese total, según el teorema, me dará 180 grados. Hay unas técnicas conocidas como técnicas de despeje que te recomiendo que busques e investigues, que es lo que vamos a aplicar aquí. Si tenemos que el ángulo C es el que ando buscando, todo lo que está alrededor del ángulo C pasará al otro lado del signo de igualdad con la operación opuesta. Es decir, tengo el 30 grados del ángulo A positivo más 80 grados del ángulo B positivo también. Despejo el ángulo C, que va a ser igual a 180 grados, que estuvo siempre del lado derecho del signo de igualdad. Entonces el ángulo A 30 grados y el ángulo B 80 grados, que es positivo, pasarán del otro lado por las técnicas de despeje negativo. Entonces sería menos 30 grados menos 80 grados. Resuelvo mi operación. El ángulo C va a ser igual a 180 grados. Como tenemos dos cantidades negativas, según la regla de los signos, estas deben sumarse. Menos 30 menos 80. Eso me dará un total de menos 110 grados. Esto aplica porque imagina que debes 30 pesos a una persona y debes 80 pesos a otra persona.
En total, ¿cuánto debes? Debes un total de 110. Por eso queda negativo, porque las dos cantidades son negativas. Por último, ejecuto esa diferencia. 180 grados menos 110 grados, que da la suma del ángulo A y el ángulo B. Eso será igual a 70 grados. De esa manera, aplicando el teorema fundamental de los triángulos, podemos determinar un ángulo desconocido en cualquier triángulo. Interesante, ¿verdad?